doctora, sí, la estamos escuchando. Buen día. No sé, de todas maneras voy a abrir nomás en mi celular para... Because a lot of people on this call. Bueno, vamos a continuar con esa patología muy importante y prevalente en nuestro medio y cada vez mucho más en el sentido de la mala alimentación que tenemos, ¿no? Consumimos comida chatarra, comida rápida y está incrementando porque uno de los factores que produce la diabetes tipo 2 es la obesidad, ¿ya? Entonces vamos a hablar de la diabetes, esa enfermedad que se caracteriza sobre todo porque tiene como manifestación la hiperglucemia. Es decir, esos valores están elevados. Ya hemos explicado, mayores, en este caso a 95 miligramos. Y sobre todo, esa hiperglucemia va a causar trastornos vasculares. ¿Y a qué se debe esto? Se debe a que hay deficiencia de insulina, es decir, que esa insulina no funciona. En algunos casos en la diabetes tipo 1 es una deficiencia absoluta. ¿Por qué? Porque las células pancreáticas no producen. En cambio, en la de tipo 2, más bien al inicio hay una hiperinsulinemia debido a que no funciona muy bien el receptor, ¿ya? Entonces, hay múltiples causas que producen esta enfermedad de base genética, es decir, se transmite a través de la herencia. Hay también factores ambientales, en este caso el estilo de vida, comer mucho carbohidrato, comer desordenadamente, y el cochabambino es especialista para eso, no vive para comer, no come para vivir. Y también las alteraciones inmunológicas que sobre todo en la situación de obesidad se generan, que más adelante vamos a explicar con mayor detalle. Entonces, en esta enfermedad, en realidad se altera el metabolismo global, principalmente de los carbohidratos. Sin embargo, también puede alterarse el metabolismo en este caso, de las proteínas, de los lípidos. Hay un desequilibrio electrolítico. Y ya les dije, si hay hiperglucemia y sobrepasa el umbral renal, que estamos hablando de 180 miligramos por decilitro, esa hiperglucemia va a hacer de que el riñón no va a tener la capacidad de absorber esa glucosa y por tanto vamos a tener la glucosuria, es decir, la presencia de glucosa en orina. Respecto a qué alteraciones fisiológicas produce esta enfermedad, sobre todo por las lesiones vasculares que está generando, es que entonces produce daño a nivel de los ojos, produciendo retinopatías, glaucomas y eso pues ceguera. También a nivel del sistema nervioso produce neuropatías, a nivel de los riñones nefropatías y a nivel del corazón, sobre todo enfermedades cardiovasculares
y también por las lesiones vasculares que genera a nivel de los vasos, es que esto se da porque el exceso de glucosa va a ir a producir mucha grasa y esa grasa acumulada va a taponar esos vasos produciendo estrés y los efectos cardiovasculares. ¿Qué clasificación tiene la diabetes? Se clasifica en 4 grupos: la diabetes de tipo 1, donde no hay absolutamente insulina; la diabetes de tipo 2, que en este caso es la resistencia que se genera a la insulina, es decir, defectos sobre todo a nivel del receptor. No sé por qué se está cambiando automáticamente. También tenemos a las diabetes secundarias y a la diabetes gestacional, que se produce por ese cambio hormonal que se genera en la embarazada. La hiperglucemia en estos casos no controla, no hay una buena secreción de insulina. Y dentro de estas 4, la más prevalente es la diabetes de tipo 2, la que está ligada a la obesidad, y la que le sigue es la de tipo 1 con unos 5 a 10% de prevalencia. Vamos a hablar entonces de la diabetes de tipo 1, conocida también como mellitus, aunque ese término ya se está descartando, es mejor indicar diabetes tipo 1, o conocida como insulino dependiente. También en la antigüedad, sobre todo como diabetes sacarina. Aquí sí hemos explicado que el páncreas secreta la insulina para hacer que cuando los niveles de glucosa en sangre están elevados, para hacer que esta molécula ingrese al interior de las células, ¿no? Ese es el efecto. Entonces se une la insulina a su receptor y hace de que se abran esos receptores para que glucosa entre a la célula y de esa manera disminuyan estos niveles. Sin embargo, vemos de que en esta enfermedad no hay eso. Si bien se secreta, o en este caso no hay secreción absolutamente de insulina, y por tanto no va a actuar uniéndose a su receptor y no va a internalizar la glucosa al interior, principalmente de músculo y tejido adiposo. Y eso pues que genera una hiperglucemia, el incremento de glucosa en la sangre. Es una enfermedad autoinmunitaria, porque principalmente hay destrucción de los islotes pancreáticos, es decir, la destrucción a nivel de las células beta. ¿Qué hacemos en este caso? Producimos anticuerpos contra esas células. Y también pueden haber otras causas, infecciones virales que producen inflamaciones y citoquinas inflamatorias que van a ir a destruir esas células, ¿no? También hay susceptibilidad hereditaria, ya hemos dicho, esto está ligado a la genética, es decir, el gen que codifica para esta hormona tendría un defecto, una mutación, por tanto no hay producción. Y la mayor prevalencia tienen los hombres. Hay un deterioro en el sistema homeostático de la glucosa, es decir, no se puede controlar esos niveles dentro de los rangos aceptables. ¿Qué sintomatología genera esta enfermedad? La primera situación es esa hiperglucemia, y como hay ausencia de insulina, también hay cetosis. ¿Por qué la cetosis? Luego vamos a explicar con mayor detalle esto, porque hay una producción mayor de acetilcoenzima y eso va a ir a generar cuerpos cetónicos debido a que no hay insulina, porque la insulina también sería una hormona que inhibe la formación de cuerpos cetónicos. Como no tenemos insulina, en la de tipo 1 sí encontramos una cetosis, y eso también en orina va a haber cetonuria, ¿ya? Y la sintomatología que prácticamente acá va a dirigir a que clínicamente ese paciente está con esta enfermedad, y si tiene los valores elevados, tenemos que relacionar con los datos clínicos. Presenta poliuria, es decir, esas micciones frecuentes. Polifagia, tiene mucha hambre, quiere comer y comer cada vez más. Polidipsia, por la hiperglucemia está generando deshidratación, y la deshidratación va a hacer de que necesitemos mayor ingesta de líquidos.
hay pérdida de peso. Ya sabemos muy bien, la insulina es una hormona anabólica, entonces no hay síntesis de proteínas, no hay síntesis de ácidos grasos, triglicéridos y el paciente pierde peso. Hay cansancio, fatiga, debilidad, sobre todo en los niños. Esto se presenta en los niños porque hemos dicho es de base genética, es autoinmune. Entonces el niño va a ser un niño sin energía, sin ganas de jugar, de estar como un niño todo hiperactivo, ¿no? También podríamos observar entonces en esta enfermedad el dolor abdominal. Vamos a pasar a describir la diabetes tipo 2, también se conoce como diabetes tardía, diabetes del adulto, y sobre todo en esta enfermedad lo que se está generando es la resistencia periférica, es decir, que los receptores pierden esa sensibilidad a la insulina. Es por eso que como la insulina no se une a su receptor debido a que hay una falla, un defecto en este receptor, entonces eso va a hacer de que se genere el incremento de glucosa en la sangre. Es decir, esa llave que permite abrir la puertita para que entre la glucosa a esos tejidos insulinodependientes, repito, que son el músculo y el tejido adiposo, no van a internalizar glucosa. Por tanto, va a haber una producción, o sea, elevación excesiva de glucosa a nivel de la sangre. También hay algo que se desregula, el hígado va a empezar a producir más glucosa porque ya hemos explicado. Acá lo que se desregula prácticamente es la gluconeogénesis, ¿no es cierto? ¿Por qué? Por la ausencia de insulina. Entonces no hay una hormona que inhiba esa vía metabólica y eso hace de que el cuerpo produzca más glucosa. Y por tanto, si hay más glucosa, también algo que ocurre, si bien decimos la insulina participa en la síntesis de ácidos grasos, acá a nivel hepático la insulina sigue haciendo ese proceso de activar la síntesis de ácidos grasos e incrementar la producción de triglicéridos, ¿ya? Entonces, también podría existir un deterioro funcional en las células beta en este caso, ¿ya? Bueno, la característica de esta enfermedad es que hay insulinoresistencia, eso significa que los receptores prácticamente no tienen esa función, esa actividad porque ha habido un daño. Luego vamos a explicar el por qué y también puede haber una disfunción a nivel de las células beta, haciendo entonces de que en esta enfermedad la insulina no trabaje adecuadamente. Y como ya manifesté anteriormente, eso va a tener otros efectos, aumento de la lipólisis, liberación de ácidos grasos en la circulación, mayor producción de glucosa hepática y hasta puede llegar a generar esa esteatosis hepática también. Ay, no me deja. No sé qué ha pasado. A mi computadora. Bueno, continuamos entonces indicando de que los factores que influyen para que se genere esta obesidad, porque hemos indicado que principalmente esto se da en los adultos, es el sedentarismo. Sabemos muy bien que en la actualidad, ¿qué es lo que hacen los niños? Se quedan viendo televisión, agarrados de su celular, cama, tienen hambre, su papá o su madre le da de comer hamburguesas, papas fritas, comida chatarra. Entonces, ese desequilibrio, esa obesidad está generando la mayor prevalencia de esta enfermedad y también la producción de hígado graso no alcohólico.
Y les dije, eso es por la obesidad que se está generando, el incremento de grasas, de ácidos grasos sobre todo, y el depósito de estas grasas a nivel hepático, produciendo el hígado graso. El sedentarismo es otro factor. Se ha visto que el ejercicio lo que hace es incrementar la concentración de GLUT4, es decir, la mayor producción, la expresión de este gen y producción de esta proteína para que la glucosa sea internalizada en esas células y disminuyamos en este caso, las concentraciones de glucosa. La malnutrición también afecta principalmente a aquellos niños que nacen de madres malnutridas, van a ser los que manifiesten esta enfermedad en un 15% en la edad adulta, ¿no? El estrés es otra condición, ya que al estresarnos, pues estamos generando el incremento de cortisol y esto ya hemos indicado, estimula la gluconeogénesis y también genera esa insulino resistencia. Ya hemos explicado, tanto el cortisol como la hormona de crecimiento pueden tener estos efectos de generar insulino resistencia, ¿no? Entonces, en resumen, sobre esta patología, hemos visto que el defecto principalmente está a nivel del receptor o en esas cascadas de señalización que hace la insulina después de unirse a su receptor. Entonces, también hemos explicado que a nivel de los islotes pancreáticos puede haber una producción insuficiente de insulina. Entonces, fenómenos que están generando a que exista un desequilibrio en la gluconeogénesis y la mayor producción de glucosa, y sobre todo a nivel de músculo y tejido adiposo va a generar resistencia. Es decir, estos tejidos no tienen esa capacidad de transportar al interior de sus células la glucosa y por tanto esto estaría generando el incremento de glucosa produciendo la hiperglucemia. Bueno, entonces, si bien páncreas en esta enfermedad secreta insulina, pero ya hemos explicado el problema dónde está a nivel del receptor. Entonces, estos fenómenos está haciendo de que no exista la señalización de esa cascada a través de su receptor tirosina sinasa. También hemos explicado que este fenómeno incrementa los ácidos grasos libres en la circulación. Por tanto, sobre todo, este es el fenómeno bioquímico que genera esos desequilibrios y el estrés oxidativo que también se da a nivel de este receptor, va a ser de que estos ácidos grasos van a generar en su metabolismo aldehídos reactivos que después van a ir a generar efectos, sobre todo el estrés oxidativo, produciendo entonces acá un daño a nivel de los receptores o daño a nivel de las moléculas. En este caso, se están secretando estas cascadas de señalización de estas moléculas, mayor actividad de la proteína quinasa C, el YUNCA que se producen, que van a ir a inhibir la acción de este receptor IRS, o perdón, de esta molécula IRS, evitando la señalización, es decir, que no se produce la activación de la fosfoninositol 3 quinasa. Esto no activa la proteína quinasa B, o llamada AKT. Por tanto, si esto se genera, sabemos muy bien que esta molécula, ¿qué es lo que hace? Va a ir a inhibir la gluconeogénesis, va a activar el transporte de glucosa, va a inhibir la lipólisis, va a activar la síntesis de glucógeno, fenómenos que están bajando. Entonces, si se bloquea este proceso, porque estamos bloqueando a nivel de estas moléculas, ¿qué hace hígado? Aumenta la salida de glucosa, incrementando la concentración por el estímulo de ese proceso de gluconeogénesis. Hay lipólisis a nivel del tejido adiposo, liberando, incrementando la concentración de ácidos grasos libres en la sangre. El músculo y el tejido adiposo no captan la glucosa. Por tanto, eso hace de que los niveles en la sangre de glucosa estén elevados. Y bueno, acá tal vez se me fue ese proceso de beta-oxidación que genera en el organismo radicales libres. Son estos los que van a estimular también un proceso inflamatorio, ¿no? A través de
de Jung y estas moléculas que se liberan, en realidad va a existir la activación del factor de transcripción que a nivel del núcleo va a ir a estimular la expresión de genes inflamatorios, es decir, la producción de interleuquinas, estimulando ese proceso inflamatorio y daño a nivel del receptor. Bueno, esta patología que lleva a una hiperinsulinemia, es decir, el organismo como trata de compensar el hecho de que su receptor no funciona, es como que si no existiera insulina, ¿verdad? Entonces, el cuerpo, para tratar de compensar ese fenómeno que está ocurriendo, va a secretar hiperinsulinemia. Sin embargo, no funciona esa señalización porque tenemos defectos en el receptor, esa resistencia, y por tanto va a haber hiperglucemia. Algo que también acá debo indicar, el cuerpo produce insulina en forma desorganizada. Puede llegar, por eso el diabético tipo 2, a ser un diabético tipo 1, es decir, que sus células pancreáticas no producen más insulina. Aquí le falta la E, el síndrome metabólico también se produce. ¿Qué significa eso? Que va a incrementar las dislipidemias, es decir, hay hipertrigliceridemias, aumento de la LDL, VLDL. Esta es la lipoproteína que transporta el colesterol, por tanto es la lipoproteína que transporta, entre comillas, el colesterol malo. ¿Por qué? Porque es la que internaliza el colesterol del tejido hacia los tejidos periféricos. Entonces, sobre todo, esta es la que produce esos problemas de ateroesclerosis y daño vascular, ¿no es cierto? Entonces, el incremento de triglicéridos debido a la hiperglucemia que se está generando a nivel hepático produce esteatosis, inflamación y puede inclusive el hígado graso proseguir a destruir ese tejido y generar cirrosis a la larga, ¿no? Y también disminuye la HDL colesterol, es decir, esta lipoproteína que transporta el colesterol de los tejidos extrahepáticos hacia el hígado para que después se elimine como sales biliares. Entonces, si esta lipoproteína no funciona, hay ese desequilibrio y la formación de ateromas a nivel de los vasos, esa obstrucción, y pues no hay buen transporte de sangre, no hay buena oxigenación, no hay un proceso metabólico adecuado. Hay otro problema también acá, hay o acidosis metabólica, ¿no? Y eso va a ir a generar a que se estimule la hiperuricemia. ¿Por qué? Porque se elimina más lactato en el lugar de ácido úrico y eso retiene produciendo entonces problemas de copa, ¿no? Sobre todo, entonces se caracteriza esta enfermedad porque hay problemas de aterosclerosis y eso que está generando alteraciones cardiovasculares. También observamos obesidad, sobre todo a nivel de vísceras y principalmente el hígado, como ya expliqué, y también a nivel central. Es por eso que la pancita empieza a crecer. Ese estrés oxidativo va a estimular la liberación de catecolaminas, fenómeno que va a incrementar la hipertensión. En este caso, en esta enfermedad, muy rara vez hay cetosis. ¿Por qué? Porque hay hiperinsulinemia y la insulina inhibe la síntesis de cuerpos cetónicos. Entonces, encontramos la hiperglucemia que estaría generando una mayor diuresis osmótica. Por tanto, debido a que hay una disminución en el ingreso de glucosa a nivel de músculo y también tejido adiposo. Entonces, esa hiperglucemia que se está generando por esas causas produce glucosuria. El riñón no tiene esa capacidad de reabsorber esta molécula y vamos a tener pérdidas por la orina de glucosa. Puede haber también una degradación de proteínas. ¿Por qué? Porque por la falta de insulina y eso estaría generando la destrucción muscular.
Y también vamos a encontrar que como hay daño hepático, las pruebas de función hepática están alteradas, que se incrementan la GOT y la GPT, es decir, la aspartato aminotransferasa y la alanino aminotransferasa, esas pruebas de función hepática. Hay algo muy característico, el cuellito por la parte de atrás, o sea, a nivel del cuello se pone negro, a eso se llama acantosis nigricans, es decir, es una dermatosis por la hiperkeratosis y la hiperpigmentación que en esta enfermedad se está generando por esa hiperglucemia. También pueden haber infecciones frecuentes, micosis, vaginitis. No hay por qué, porque no hay una buena respuesta inmunitaria, disminuye la respuesta inmunitaria, hay mala cicatrización de heridas, de ahí viene el pie diabético. En los hombres se puede generar impotencia, también hay signos hiperandrogénicos, hay hirsutismo crecida de pelo a nivel de la cara, se manifiesta el acné y hay problemas a nivel de la menstruación. Y sobre todo en las mujeres, el síndrome del ovario poliquístico se da en el hiperinsulinismo que esta enfermedad genera, ¿no? Entonces hay una mayor producción de andrógenos, hay un desequilibrio hormonal a ese nivel. Bueno, ¿cuáles son las causas de una diabetes secundaria? Esto es debido a, por ejemplo, a patologías a nivel pancreático. Podemos hablar de una pancreatitis aguda, una pancreatitis crónica, un cáncer, sobre todo a nivel pancreático, una fibrosis crística, es decir, el exceso de hierro, una hemocromatosis, pueden generar diabetes secundaria. También podemos encontrar a nivel genético un defecto en los genes que codifican en realidad la producción de células beta. Puede haber mutación genética en el gen que codifica para la insulina o mutación en el gen que codifica para el receptor. Entonces, ese tipo de mutaciones están dando lugar a esa diabetes secundaria, ¿no? Puede haber endocrinopatías, es decir, el síndrome de Cushing, feocromocitomas, glucogonomas, hipertiroidismo, que serían las causas. Ya hemos explicado claramente en la enfermedad de Cushing, por ejemplo, qué es lo que hay acá. Hay una mayor producción de cortisol, por tanto, mayor incremento de la gluconeogénesis. Eso está produciendo mayor concentración de glucosa y vemos aquí, ¿no? Este hombre con cara de luna llena, hay un aumento de tejido adiposo, sobre todo a nivel de vientre, y pues el incremento de esta hormona estaría incrementando la producción de glucosa. Algunos fármacos o algunas moléculas tóxicas, los glucocorticoides en el tratamiento sobre todo de enfermedades autoinmunes, ¿no? La artritis, por ejemplo. La B13 en elevadas concentraciones también puede generar el incremento de hormonas tiroideas, el diazóxido de igual manera que está incrementando la producción de glucosa. Entonces, todos estos fenómenos a través, de estas moléculas, estos fármacos, lo que generan es una mayor producción de glucosa y esta enfermedad. También agentes infecciosos, ¿no? La rubiola, el citomegalovirus, las parotiditis también pueden ser causa. En el síndrome de Down, Klinefelter, también pueden haber hiperglucemias, es decir, producirse la diabetes. Sin embargo, estas enfermedades son más raras, ¿no? Las más frecuentes, como ya he explicado, es la de tipo 2 en un 90% y en un 5 a 10% la de tipo 1. Y durante la gestación, la diabetes gestacional principalmente se produce durante el tercer trimestre de gestación, esto debido a que hay un desequilibrio a nivel hormonal y hay una secreción insuficiente de insulina.
Por tanto, eso va a generar, ¿qué cosa? Una hiperglucemia en la embarazada. Y ese riesgo de presentar diabetes, ¿no? También el niño de madre diabética durante el embarazo, en la diabetes gestacional, a la larga, en un 30-60%, puede presentar después de los 15 años la diabetes. Podemos ver aquí el niño es macrosómico, es grande, tiene bastante tejido adiposo, tiene bastante tejido muscular, eso debido a que la madre está generando hiperglucemias por la diabetes que está produciendo y el niño, para compensar esa hiperglucemia, como él tiene su páncreas en buenas condiciones, empieza a producir insulina y produce hiperinsulinemia. Y eso está produciendo a que este niño tenga mayor síntesis de proteínas, mayor síntesis de ácidos grasos triglicéridos, y eso hace, y también, como sabemos muy bien, desencadena la expresión del factor de crecimiento dependiente de insulina. Esto va a ir a estimular a la hormona de crecimiento. Ese niño es grande, generalmente tiene un peso de 4.3 kilogramos para arriba, y también hay hiperbilirubinemias en este caso, ¿no? Sobre todo por el daño a nivel hepático que está generando este proceso. Y hay un desequilibrio metabólico, como podemos ver. Ahora vamos a pasar a describir el diagnóstico. Hay la prueba de la glucemia en ayunas, que es la que nos orienta cómo están las concentraciones de glucosa. También la prueba de tolerancia a la glucosa, que es la que nos permite confirmar el diagnóstico. La prueba de la glucosa postprandial y la hemoglobina glucosilada serían las pruebas que nos permiten hacer el diagnóstico. Sobre todo la hemoglobina glucosilada nos va a permitir hacer un seguimiento al tratamiento, ¿ya? Entonces, en este caso, si la glucemia en ayunas, normalmente es un ayuno de 10 a 12 horas, si ese valor de glucosa en esta prueba es mayor a 200 y tiene esa sintomatología, en este caso de polifagia, polidipsia, poliuria y baja de peso, estamos diciendo que este paciente ya el diagnóstico es diabetes. En el caso de que sus glicemias estén alrededor en este caso, más de 100 a 126 miligramos por decilitro, y si le hacemos 2 pruebas continuas, pues hay que hacer la prueba de respuesta sobrecarga a la glucosa, es decir, la prueba de tolerancia a la glucosa, ¿ya? Vamos a explicar luego en qué consiste esto. Esta prueba normalmente al cabo de 2 horas, es decir, 120 minutos, esa glucosa debe estar menor a 140, pero en este caso, si en esa prueba este valor está mayor a 200 miligramos por decilitro y además tenemos microalbuminemia, generación de dislipidemias y disfunción tiroidea, pues ya el diagnóstico está hecho. Estamos hablando de la diabetes. No olvidemos la sintomatología clásica, muy importante para hacer el diagnóstico: poliuria, polifagia y polidipsia. También hay pérdida de peso, hay cansancio debido a que la insulina no está funcionando, puede haber prurito en la vulva, balinitis, es decir, inflamación, sobre todo a nivel de la cabeza del pene. Esto debido a infecciones, ya sea bacterianas, virales o micóticas o alergenas. Ya hemos dicho, no hay una buena respuesta inmunitaria en estos pacientes, ¿sí? Entonces, vemos acá, en un paciente saludable, la glucosa tiene que estar menor a 100 miligramos por decilitro. Sin embargo, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, debería estar menor a 95. Valores entre 100 a 126. Ya estamos viendo de que, bueno, ahí hay que hacer una prueba de tolerancia a la glucosa, ¿no? Si está más de 126, es una diabetes, ¿no? Bueno, si la prueba de tolerancia
la glucosa está mayor a 140, entre 140 y 200, eso decimos que hay resistencia a la glucosa. Y si esta prueba está mayor a 200, pues decimos que este paciente está con, ¿cómo se llama? Diabetes, ¿no? Y respecto a la hemoglobina glucosilada, el valor hasta 5,7 es saludable, entre 5,7 a 6,5 es que no está haciendo un buen tratamiento, y si está más de 6,5 ya estamos hablando de que ese paciente no está controlando o está con diabetes, ¿no? Bueno, la prueba de la glucemia en ayunas se hace en un ayuno de 10 a 12 horas y el valor, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, es menor a 95 miligramos por decilitro. Si este valor está entre 100 y 125, puede definirse como prediabetes haciendo 2 análisis consecutivos, ¿ya? Porque con uno solo sabemos muy bien que el laboratorio puede tener fallas. Y si está más de 126, entonces aquí hay que hacer la prueba de tolerancia a la glucosa. ¿Para qué? Para evaluar si ese organismo está en capacidad de metabolizar y regular la glucosa. ¿En qué consiste esta prueba? Tomarle una prueba en ayunas de 10 a 12 horas de ayuno y hacer que el paciente ingiera una carga de glucosa, es decir, 75 gramos o 1 gramo por kilogramo peso, que se disuelve en 300 ml de agua y unas gotitas de limón para enmascarar ese sabor desagradable que tiene y hacer que tome en no más de 5 minutos de lapso de tiempo. Posteriormente, al paciente se le pide que quede en reposo y se hace las pruebas. Si es curva, a los 30, 60, 90 minutos y 120 minutos. Sin embargo, en la actualidad, dependiendo, especialmente los endocrinólogos, cuando quieren saber si el paciente tiene hiperinsulinemia, piden en paralelo la determinación de insulina a la hora, juntamente con la glucosa, y el punto importante para evaluar esta prueba es a las 2 horas, es decir, a los 120 minutos. Algo muy importante, el paciente no debe comer durante el examen y tampoco debe caminar, debe estar en reposo, porque si no se gastaría la glucosa y estaríamos midiendo valores que no corresponden, ¿no? Entonces, también algo muy importante a considerar, esta prueba puede estar alterada en el síndrome metabólico cuando hay daño hepático. Evidentemente, si hay daño hepático, sabemos muy bien que no se produce gluconeogénesis y eso más bien hace que estos valores bajen. Entonces, vamos a tener un diagnóstico erróneo. En infecciones hay sobre todo los fármacos que en este caso pues afectan sobre la secreción de insulina, ¿no? Hiperactividad de la hipófisis o de la corteza suprarrenal, ya sabemos muy bien, esas glándulas que están secretando, en este caso, hormonas antagónicas a la acción de la insulina, catecolaminas, estamos hablando de cortisol, hormonas hiperglucemiantes, ¿no? No se debe administrar insulina, especialmente en los diabéticos que están haciendo tratamiento cuando se hace esta prueba. Y la hiperglucemia, como ya hemos explicado, si el paciente se inyecta, la hiperinsulinemia, perdón, que genera la hipoglucemia. Tampoco en insuficiencia hipofisiaria y adrenal vamos a tener una buena. ¿Por qué? Porque no hay producción de catecolaminas y eso estaría generando un desequilibrio, ¿no? ¿Cuáles son los valores normales en la sangre? En la prueba basal de 70 a 95, en la sobrecarga a las 2 horas el valor debe estar menor a 140 miligramos por decilitro.
Si el valor está entre 140 y 199, decimos que ese paciente está siendo intolerante. Y si ese valor está de 200 para arriba, el diagnóstico definitivo es ya una diabetes. Vamos a continuar con la otra prueba en que consiste la determinación de la glucosa postprandial. También es para determinar si el paciente está o no diabético. En este caso se extrae al paciente una muestra en ayunas y después se le pide ingerir alimentos ricos en carbohidratos. Es decir, se le puede pedir que vaya a comer un asado, que tiene mucho arroz, mucha papa, ¿no es cierto? Y después se le pide al paciente que quede en reposo durante 2 horas y se extrae una segunda muestra a las 2 horas. Y de igual manera la interpretación que hace rato, al cabo de 2 horas, en cuanto tiene que estar el valor menor a 140 miligramos por decilitro. Si está entre 140 y 199, está haciendo resistencia. Y si está más de 200, está con diabetes. Bueno, finalmente la prueba de la hemoglobina glucosilada. Sobre todo, esta tiene el efecto de monitorizar el tratamiento y también con fines de diagnóstico. Es decir, cuando la glucosa se eleva, se va a unir a la hemoglobina, ¿no? A eso se llama hemoglobina glucosilada. Y bien sabemos que la hemoglobina está en los eritrocitos y estos tienen una vida más o menos de 120 días, de 3 meses. Entonces, en el lapso de ese tiempo, nosotros podemos evaluar si han habido alteraciones y picos de hiperglucemia, ¿no? Entonces, normalmente el médico le da el tratamiento al paciente, le pide esta prueba y si esta prueba está en 8%, ¿qué quiere decir? Que su glucosa va a estar entre 147 a 217 miligramos, término medio 183. Entonces, ese paciente no está haciendo un excelente tratamiento. ¿Por qué? Porque pues ha tenido esos picos, esas alteraciones, o bien no está tomando su medicamento o no está cumpliendo con la dieta en este caso, ¿no? Y también determinaciones de macroalbuminemia y las dislipidemias, en este caso, y las cardiopatías isquémicas nos van a apoyar ese diagnóstico, ¿no? Ahora vamos a hablar del tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento que se debe seguir para controlar la hiperglucemia que desarrollan estos diabéticos? El tratamiento no farmacológico y farmacológico, ¿no? Entonces, respecto al tratamiento no farmacológico, sobre todo controlar la dieta, quitarle los carbohidratos, evitar que consuma muchas grasas, reducir la cantidad de alimentos y controlar el peso, sobre todo acá tiene que perder el peso ese paciente. Muy importante el ejercicio físico, por lo menos 30 minutos 5 veces a la semana. Hemos indicado que el ejercicio lo que hace es estimular la exocitosis de los GLUT4 y hacer que en músculos, sobre todo, se internalice la glucosa. Y algo muy importante, una diabetóloga y una nutricionista tienen que hacer su control, educando a este paciente en la forma de alimentación que debe tener, ¿no? Y a nivel farmacológico, en el paciente, sobre todo que es de tipo 1, se le da insulina exógena porque no produce insulina para que ésta regule en concentraciones adecuadas, darle hipoglucemiantes orales, sobre todo en los pacientes de tipo 2, y si hay cetosis, en el caso del tipo 1, darle bicarbonato para regular esa acidosis metabólica que esta enfermedad está generando. Y algo muy importante, se debe vigilar las concentraciones de glucosa en sangre y también la hemoglobina glucosilada. A nivel de los hipoglucemiantes orales, hay 3 grupos con diferentes mecanismos de acción. Unos, los que estimulan la secreción de insulina, los secretagogos de insulina. Ahí tenemos a las sulfonilurias y las meglitinidas en este grupo
replaginida, nateglidina, etcétera, ¿no? Entonces, su función, hemos explicado ya anteriormente, recuerdan el incremento de ATP, ¿qué es lo que hacía? Inhibía a los canales de potasio dependientes de ATP y estas drogas hacen lo mismo que el ATP. Luego vamos a explicar con mayor detalle. Y el otro grupo son las insulinosensibilizadoras, es decir, agonistas, que es lo que están haciendo, potencializando la acción de los receptores. Y en ese grupo tenemos las biguanidas y las diazolentidionas. Y respecto a los inhibidores de la absorción de monosacáridos, en este caso van a ser drogas que van a inhibir a la amilasa, es decir, a esas enzimas que están ligadas al metabolismo de carbohidratos a nivel intestinal y por tanto no se van a absorber en el intestino estos carbohidratos, y esas drogas son la ascorbasa y el miglitol. Entonces vamos a describir el mecanismo de acción de cada una de estas drogas. Hemos hablado que las sulfonilureas, ahí estoy hablando de ese mecanismo donde estas drogas lo que hacen es bloquear estos canales de potasio dependientes de ATP. Por tanto, es decir, la misma función que hacía cuando se incrementaba el ATP, ¿no ve? Para secretar, ¿qué cosa? La insulina. Entonces, no se van a abrir los canales de calcio, no va a haber exocitosis y liberación de perdón, al contrario, estas drogas, estoy mal, explicado al revés. E igual que el ATP, lo que hacen no es bloquear, más bien bloquear, perdón. El bloqueo de esto, que es lo que está generando a que se abran los canales de calcio. Y hemos explicado anteriormente este fenómeno junto con el AMP cíclico que se liga a la sincretina, que es lo que está haciendo que esos gránulos de insulina secreten, liberen la insulina. ¿Ya? Entonces, en resumen, están bloqueando los canales de potasio dependientes de ATP, donde en las células beta pancreáticas, haciendo que esa despolarización de la membrana secrete calcio y por tanto este fenómeno libere la insulina. Por eso se conocen como secretagogos de insulina, están incrementando la secreción de insulina frente a esa ausencia. Ahí tenemos, ¿no?, el grupo de primera generación, segunda generación y las de última generación. Tienen también efectos, sí. El efecto sería a nivel extrapancreático, hay la producción de insulina, se inhibe la lipólisis, la gluconeogénesis, aumenta el transporte de células, incrementa el número de receptores también, y hay una mayor producción a nivel de las células pancreáticas de insulina. Bueno, vamos a hablar de las biguanidas y recordar un poquito la fisiopatología de la diabetes, ¿ya? Estas drogas, hemos explicado hace rato, son insulinosensibilizadoras, es decir, ¿qué es lo que están haciendo? A que el páncreas libere mayor cantidad de insulina, transporte a través de la sangre y haga que las células capten la glucosa. Sin embargo, en la diabetes de tipo 2 ya hemos explicado qué hacen las células, evitan que esa glucosa entre, generando esa resistencia a la insulina, ¿verdad? Entonces, las biguanidas lo que van a hacer es hacer que estas células permitan el ingreso de glucosa, van a permitir esa mayor sensibilización, ¿ya? Entonces, hablando de la fisiopatología, ya hemos explicado, el mayor factor es la obesidad. Y esto está generando la hiperglucemia. Es decir, ¿cuál es el efecto? Vamos a explicar luego. El obeso está sedentario, no camina, come mucho, hay un desequilibrio metabólico ahí a nivel
de la alimentación sobre todo, y esto que va a incrementar la salida de ácidos grasos. Sabemos muy bien que esto es a través de la beta oxidación, se degradan y ese fenómeno oxidaciones está incrementando el estrés oxidativo, pero en este caso es crónico. Este estrés va a llevar a que se produzcan los radicales libres. Sabemos muy bien esto que genera daño celular. Y principalmente daño ¿a qué nivel? A nivel de esos receptores en la célula, ¿no? Entonces, si los receptores no funcionan, pues la insulina no va a tener ese efecto de hipoglucemia que genera. Algo muy importante, y esto ya hemos explicado a detalle en estrés oxidativo, eso que produce una inflamación crónica debido a que hay una liberación de citoquinas inflamatorias, sobre todo la interleuquina 6 y el TNF-alfa. Entonces, moléculas que van a ir a generar ese proceso inflamatorio, estimulando la expresión de genes de la inflamación, la interleuquina no solo 6, la 1 también, que se libera. Y eso incrementa ese proceso inflamatorio, generando entonces alteraciones a nivel de los vasos, produciendo la aterogénesis. Hay disminución de la adiponectina a nivel del tejido adiposo, y esto genera una menor capacidad antiinflamatoria, ¿no es cierto? Entonces, todos estos fenómenos están haciendo de que se alteren los receptores de insulina, y por tanto, si estos receptores están alterados, se va a generar la resistencia a la insulina y los niveles de glucosa no van a estar dentro de los 60 a 100 en este caso. Corregimos, está mal ahí, debería cambiar ese dato, y la hiperglucemia que se está generando. Entonces, como fenómeno frente a esta situación de que hay alteración de los receptores, el organismo produce una hiperinsulinemia. Eso activa la parte simpática, la producción de catecolaminas a nivel de las suprarrenales, y hay un déficit en la vasodilatación. Por tanto, hay aumento de la presión arterial y eso está generando una hipertensión arterial, ¿no? También ligado nuevamente a los problemas de aterogénesis y por el estrés oxidativo que se está generando, también el daño en el endotelio vascular, y eso sangrados y eso infartos, ¿no es cierto? Bueno, ¿cuál es el mecanismo de acción de esas biguanidas? En realidad se absorben a nivel intestinal, entran a través de la porta al hígado y este se encarga de distribuir a través de la circulación a los diferentes tejidos. Ya hemos explicado, generalmente puede viajar libre, pero también puede estar unido a la albúmina, sin embargo, en poca concentración. Tal vez hablando de su metabolismo, después de 3 horas, este medicamento es excretado a nivel renal. ¿Cuáles son las funciones de esta droga, de estas biguanidas? Estoy hablando de esas drogas que a nivel hepático lo que hacen es disminuir la producción de la glucosa. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hacen? Inhiben la gluconeogénesis a ese nivel, porque aumentan la sensibilidad a los receptores de insulina en estos tejidos, principalmente donde tejido adiposo y tejido muscular, haciendo entonces que en estas células exista una mayor captación de glucosa, y ya hemos explicado, inhibiendo la glucogenólisis a nivel muscular e incrementando la glucólisis. Fenómenos entonces que van a ir a disminuir los niveles de glucosa en sangre. Y a nivel intestinal
también esta droga lo que hace es disminuir la absorción de glucosa. Entonces, tiene varios efectos. Las biguanidas son las que más se utilizan. Dentro de estas está la metformina, ¿no es cierto? Y también se ha visto de que el páncreas podría secretar en mayor proporción también la insulina. Sabemos muy bien que estas drogas son transportadas al interior de las células y actúan sobre todo a nivel del complejo mitocondrial, estimulando la producción de ATP, eso que activa la producción de AMP cíclico, esto activa la proteína quinasa A y la proteína quinasa A va a mejorar la función a nivel de los receptores y la movilización de los GLUT4, haciendo entonces de que estas drogas tengan como efecto una mayor sensibilización a nivel del receptor y eso va a hacer de que tanto músculo como tejido adiposo capten mejor la glucosa. Bueno, ¿cuáles son las indicaciones y los efectos adversos de estas drogas? Principalmente estamos hablando de esta patología, la diabetes. También en el síndrome de ovario poliquístico va a disminuir sobre todo el transporte de esa proteína que transporta los andrógenos. También disminuye la hiperinsulinemia y disminuye la formación de andrógenos, evitando entonces el hirsutismo, la crecida de vello, ¿no es cierto? Algo como efecto adverso disminuye la producción o la concentración de vitamina B12 en este caso, y eso hace de que sobre todo vamos a tener defectos a nivel de la producción de eritrocitos, ¿no es cierto? Bueno, también produce diarreas, produce náuseas, va a disminuir la concentración de fibrinógeno, por tanto vamos a tener efectos en la coagulación, van a haber esas petequias, ruptura de los vasos, fragilidad. Entonces, esos efectos genera esta droga. Las biguanidas, ¿no? Y está contraindicado en las alergias cuando hay disfunción renal, porque hemos dicho que se elimina a través del riñón, contraindicado en la diabetes mellitus tipo 1, en la acidosis metabólica aguda, en la insuficiencia hepática, en el alcoholismo y en las disfunciones cardiopulmonares no se debe utilizar. Bueno, vamos a continuar con el otro grupo de drogas que son las tiazolinedionas, glitazonas. Su mecanismo de acción es sobre todo activar al receptor proliferador de peroxisomas. ¿Qué es lo que hace este receptor? Estimula la transcripción de genes específicamente. ¿Qué genes en este caso? Los genes de GLUT4 y de los receptores. Bueno, entonces estas drogas lo que hacen es estimular al PPAR que va a ir luego a activar la expresión de genes, es decir, a que esos genes de GLUT4 y de los receptores se transcriban, se traduzcan en esas proteínas y qué es lo que estamos haciendo, produciendo ese receptor de la insulina, produciendo GLUT4 y haciendo que exista exocitosis, pero también tienen un rol muy importante, inhiben la inflamación ya que inhiben a los TNF-alfa y la concentración de ácidos grasos libres en la circulación. Entonces, efectos que van a disminuir el estrés oxidativo y mejorar, en este caso, la acción de la insulina frente a esa insulinoresistencia que se genera. Entonces, no olvidemos, sobre todo a nivel de células musculares y tejido adiposo, aumentan la sensibilidad a la insulina, ¿no? Y también, no solamente en eso, sino en el hígado, de igual manera, una mayor sensibilización a la insulina. Entonces, eso es lo que hacen, ¿no? Hace que músculo, tejido adiposo capten más glucosa y hace que hígado no produzca la glucosa hepática porque se inhibe la gluconeogénesis. Y todavía se está viendo, probablemente
también ahí, pero no está tan comprobado, que el páncreas podría mejorar la secreción de insulina. Y el grupo de los inhibidores de las alfa-glucosidasas, ascorbasa y miglitol, normalmente estas drogas, el diabético las toma asociadas a las sulfonilureas o con la insulina, ¿no? Entonces, si les damos esta medicación, que es lo que hace a nivel del intestino, bloquea la absorción de esos monosacáridos, porque estas drogas inhiben a la amilasa, es decir, esas alfa-glucosidasas. ¿Y cuál es el mecanismo de acción? Actuar competitivamente, ya dije, con la amilasa alfa pancreática, con las alfa-glucosidasas, las glucoamilasas, las dextrinasas, las maltasas, las sacarasas a nivel del intestino. Por tanto, ¿qué hacen? Disminuyen la absorción de los monosacáridos, ¿no? Estas moléculas se parecen a los oligosacáridos y por tanto actúan haciendo una inhibición competitiva, ¿no? Es degradada por las bacterias a nivel del ileum rectal y lo que hace es retardar su absorción de los carbohidratos a nivel intestinal. Y ahí tenemos de la misma manera el miglitol. La dosis que se debe usar es de 50 a 200 miligramos. Vienen en presentaciones de 50 a 100 miligramos. ¿Qué efectos adversos tienen? Producen flatulencias, diarreas y hepatotoxicidad, ¿no? Sobre todo daño hepático. Bueno, y finalmente, respecto al tratamiento, debemos indicar de que en estos pacientes, sobre todo el diabético tipo 2, tenemos un incremento de triglicéridos. ¿Cómo vamos a evitar la absorción de estas? A través del Orlistat y el Semical, que lo que hacen es bloquear esa enzima, la lipasa pancreática, evitando la absorción de grasas. También en los diabéticos se incrementa la concentración de colesterol y ahí las estatinas son las drogas que inhiben al hidroximetilglutariel coenzima reductasa, esa enzimita que está implicada en la biosíntesis del colesterol. Hay varios nombres: fluvastatina, pravastatina, lovastatina, atorvastatina, simvastatina, o sea, estatinas, ¿no? Repito, son drogas hipocolesteromiantes. Y el ezetimibe es un fármaco que inhibe la absorción de colesterol porque inhibe a la colesterol estearasa, ¿no? A nivel intestinal. Y también los fibratos que se utilizan, lo que hacen es activar a la lipasa lipoproteína, es decir, lipoproteína lipasa, disminuyendo entonces la entrega de triglicéridos principalmente a nivel del tejido adiposo. Y con eso se complementaría el tratamiento de esta patología. También es importante, hemos explicado que esta patología genera problemas o complicaciones a nivel neurológico, produciendo neuropatías a nivel de los ojos, retinopatías, y a nivel de los riñones, nefropatías. Entonces, durante el tratamiento farmacológico también se debe tratar esas complicaciones, ¿no? de estos órganos que está generando esta enfermedad. Bueno, vamos a ver que a largo plazo la diabetes produce microangiopatías y macroangiopatías. Cuando hablamos de las microangiopatías, sobre todo hay engrosamiento a nivel de la membrana basal, lo que altera el lumen del vaso. Es decir, hay taponamientos, ¿no es cierto?, por los ateromas que se generan. Entonces, esas alteraciones microangiopáticas pueden generar nefropatías diabéticas, insuficiencia renal y retinopatías, produciendo la ceguera. A nivel de macroangiopatía, sobre todo, el efecto es a nivel de los grandes vasos. En cambio, en las microangiopatías es a nivel de los vasos de bajo calibre. Y aquí, sobre todo, el efecto va a ser alterar las arterias, generar el taponamiento de igual manera con grasa a ese nivel, y esto va a producir vasculopatías periféricas, ulceraciones a nivel de los pies
y enfermedades cardiovasculares, generando un mayor riesgo sobre todo a los infartos o accidentes cerebrovasculares también. Entonces, esta enfermedad, en resumen, complica los ojos, generando la ceguera, esas retinopatías, produce glaucomas. A nivel de la piel, sobre todo va a haber mayores infecciones, se reseca la piel. A nivel del hígado, ya hemos visto, hay hígados grasos, inflamaciones, daño. A nivel de los pies, pues el pie diabético, ¿no es cierto? Entonces, a nivel del sistema nervioso hay daño, hay inflamación a nivel de las encías, hay pérdida a nivel de los dientes y en el corazón, sobre todo los problemas de aterosclerosis y a nivel de los riñones, la insuficiencia renal que está produce. Entonces, es una enfermedad multisistémica donde afecta a muchos tejidos, ¿no? Ahí hay las macroangiopatías, es decir, el taponamiento de los grandes vasos ahí, ¿no? La aterosclerosis que se está generando. Y a nivel de las complicaciones agudas, hay dos problemas, la cetoacidosis diabética, que es la complicación de la diabetes tipo 1, y el estado hiperosmolar hiperglucémico, que es la complicación sobre todo de la diabetes de tipo 2. Entonces, ¿qué es lo que se da en el coma hipercetónico? Como su nombre dice, hay cetoacidosis diabética, es decir, que se están elevando los cuerpos cetónicos. Hay mayor concentración de cuerpos cetónicos en orina y también a nivel de la circulación cetonemia. Eso debido a que a la falta de insulina. Por tanto, no va a haber buen transporte de la glucosa, ¿no es cierto? Y generando eso, hiperglucemia, y si este sobrepasa el umbral renal, va a haber glucosuria y va a haber mayor producción de cuerpos cetónicos. No olvidemos que hay lipólisis en este paciente, eso que incrementa la producción de ácidos grasos y eso incremento de acetilcoenzima y eso cuerpos cetónicos. Entonces, ya sabemos muy bien las manifestaciones clásicas de la diabetes: polidipsia, polifagia, poliuria, hay náuseas, hay vómitos, hay glucosuria, ya hemos explicado, hay depresión que se eleva a más de 180 miligramos por decilitro está la glucosa, hay depresión del volumen intravascular, se presenta dolor abdominal, hay hipotensión por la vasodilatación periférica que se está generando, el paciente presenta aliento a frutas debido a la hipercetosis, es decir, la producción de cuerpos cetónicos y la acidosis metabólica que está generando. Hay taquipnea, hay deshidratación por la hiperglucemia, hay letargo, depresión en el sistema nervioso, el paciente se siente desorientado, puede entrar en coma, en shock y la muerte, ¿no? También se produce edema cerebral y hay isquemias a nivel cardíaco, cerebral, a nivel de los tejidos. Entonces, esa sería la complicación aguda del diabético tipo 1. Cuando hablamos del diabético tipo 2, ya hemos explicado, hay una deficiencia absoluta o relativa en este caso de la insulina, hay hiperglucemia, hay hiperosmolaridad y eso que genera una diuresis osmótica. Por tanto, vamos a tener glucosuria, glucosa en orina. Fenómenos que están produciendo alteraciones bioquímicas. Bueno, hay depresión del volumen intravascular por la diuresis osmótica, hay deshidratación y también hay pérdida de electrolitos. Entonces, bioquímicamente, ¿qué es lo que se está alterando a nivel del metabolismo? Hay una lipólisis, eso que produce glicerol y ácidos grasos libres. Estos ácidos grasos libres por beta oxidación que van a ir a generar acetilcoenzima y esto va a ir a producir cuerpos cetónicos. Entonces hay hipercetonemia, hipercetonuria, acidosis. Y estos que son ácidos, por tanto hay una acidosis metabólica. También al mismo tiempo ese glicerol, que es lo que está yendo a generar una gluconeogénesis, incremento de glucosa e hiperglucemia.
Y también hay una mayor proteólisis, es decir, eso que está degradando las proteínas, liberando qué cosa, los aminoácidos, y estos que van a ir a hacer gluconeogénesis e incrementar la concentración de glucosa, produciendo entonces una mayor hiperglucemia. Y los cuerpos cetónicos, repito, ¿de dónde vienen? De la degradación de ácidos grasos que se produce a través de la beta-oxidación y acetilcoenzima A. Esta ingresa al ciclo de Krebs a generar energía, pero como se está produciendo en alta concentración, va a producir el acetoacetato, que es un cuerpo cetónico. Este acetoacetato por descarboxilación que produce la acetona, y el acetoacetato, el beta-hidroxibutirato por reducción a través de la beta-hidroxibutirato deshidrogenasa. Entonces, en conclusión, los tres cuerpos cetónicos son acetoacetato, acetona y beta-hidroxibutirato. Entonces, esto produce hipercetonemias y cetonurias. Hay elevación de estas moléculas a nivel de la sangre y también eliminación a nivel de la orina, generando entonces la cetoacidosis. Esto va a llevar a diabética a que exista una deshidratación grave, lo cual está llevando a un desequilibrio electrolítico. Por tanto, esos procesos van a llevar a una insuficiencia prerrenal, van a generar los vómitos, y los factores que están desencadenando todo esto es la cetoacidosis diabética, es infecciones, infartos y traumatismos. ¿Cuál es el tratamiento? Darle insulina líquida, reponer los electrolitos, sobre todo el potasio. Y vamos a hablar de las manifestaciones clínicas del coma hiperosmolar no cetónico o hiperglucémico, que se produce por una hiperglucemia extrema ante el déficit de insulina. La glucosa está en valores superiores a los 1000 miligramos por decilitro. Acá no hay ¿cómo se llama? Cetonemia. ¿Por qué? Porque no hay, no hay hipercetonemia en este caso, ¿ya? No se genera. Y hay diuresis osmótica, hay glucosuria, hay hiperosmolaridad por la hiperglucemia que se está generando. Si hay diuresis que está disminuyendo el volumen intravascular, entonces va a haber hipovolemia, va a haber una deshidratación profunda por la pérdida de agua y electrolitos, y las alteraciones bioquímicas, en este caso, el aporte insuficiente de líquidos hace que se pierda peso por la poliuria que se está generando. Hay trastornos mentales, confusión, letargo, accidentes cerebrovasculares. Eso puede llevar a taquicardias, infartos agudos. Está ligado también a sepsis, a infecciones, a neumonías, y la diuresis que está generando hipotensión arterial por la hipovolemia que se está produciendo, ¿no? Entonces, todas esas alteraciones. ¿Cuál es la deficiencia relativa de insulina en este problema? Incrementa las hormonas contrarreguladoras, ¿no? A nivel bioquímico. ¿Qué es lo que pasa? Este incremento de glucagón, de catecolaminas, está incrementando la proteólisis, disminuyendo la síntesis de proteínas, haciendo entonces que se estimule la gluconeogénesis, mayor producción de glucosa. La glucogenólisis también, eso está incrementando, ¿qué cosa? Las concentraciones de glucosa, y hace que se disminuya la utilización de la glucosa. Fenómenos que están produciendo entonces hiperglucemia, y la hiperglucemia, deshidratación, pérdida de líquidos, electrolitos, glucosuria, es decir, diuresis osmótica, y hay lesión renal por la hipovolemia que se está generando. Entonces hay la hiperosmolaridad, es la que está generando la pérdida de agua y electrolitos, ¿no? La ausencia
casi en este caso no existen cuerpos cetónicos, o si existe es raro, es mínimo, y vendría a ser entonces las complicaciones bioquímicas de esa complicación del coma hiperosmolar, ¿no? El tratamiento, hidratación para frenar esa deshidratación profunda, darle solución salina más el potasio, administrar líquidos hipotónicos, reponer el potasio, insulina endovenosa en una dosis de 0,1 unidades por kilogramo peso por hora, y hay que corregir la acidosis administrando bicarbonato en este caso, ¿no? Y bueno, otras complicaciones que hacen esta enfermedad es a nivel del tubo digestivo, diarreas, gastroparesias, impotencia sexual, problemas dermatológicos, infecciones a nivel de la piel, sequedad, hay glaucoma en los ojos, daño a nivel de las encías, enfermedad periodontal, hay cataratas, hay problemas genitourinarios, infecciones recurrentes a nivel de la vagina también, infecciones urinarias. Entonces, esas serían las complicaciones. Y cuando hay complicaciones crónicas, las micro y macrovasculares, ¿no? Sobre todo en las microvasculares estamos hablando de la retinopatía, el edema de mácula, a nivel de las neuropatías, tanto sensitivas como motoras, polineuropatías, problemas vegetativos también, a nivel vascular, ateropatías coronarias, enfermedad vascular periférica y enfermedad vascular cerebral. La retinopatía, ¿qué hora tienen, por favor? ¿Hola? 8,6, ya. doctora. Hubiera querido terminar, pero no voy a poder. A ver, veremos hasta dónde avanzo 5 minutitos más porque tengo que ir a trabajar. Bueno, la retinopatía principalmente está generando la hiperglucemia. Eso va a dañar los capilares de la retina, sobre todo porque a nivel de proteínas hay un entrecruzamiento y eso genera un daño en la circulación, ¿no? La matriz vascular está ligada a proteínas plasmáticas generando el daño, y hay acumulación del retinol en los periocitos y eso genera la pérdida en la contractibilidad y muerte de estas células. Por tanto, hay vasodilatación y permeabilidad aumentada. Hemos explicado ya a nivel de la retina hay una glucosilación de proteínas y eso genera exudados serios, por tanto macro y microaneurismas y como efecto la isquemia en la retina, esos microinfartos que se generan, pérdida de la funcionalidad y posteriormente la ceguera. A nivel de los riñones hay sobre todo la vasodilatación de las arteriolas, tanto eferentes como aferentes. También se ve la membrana basal glicosilada y por tanto hay un engrosamiento. Podemos observar microalbuminemia y macroalbuminemia, es decir, la albúmina en este caso está de 60 a 200 miligramos por decilitro. Hay proteinuria, es decir, se eliminan proteínas en la orina, se incrementa la creatinina, hay hipercreatinemia también. Y en la macroalbuminemia, el valor tiene que estar mayor a 200 miligramos por decilitro, también hay proteinuria. Algo que se genera a nivel renal es una hipertensión arterial, porque hay engrosamiento de la membrana basal glomerular, se estrangulan las asas capilares, eso que hace reduce el lumen y por tanto que disminuye el flujo plasmático renal y la filtración renal, terminando en ¿qué? En una insuficiencia renal. Y a nivel de las neuropatías, sobre todo la lesión viene a nivel de las fibras nerviosas porque hay alteración en la mielina. Es ese lípido que en este caso recubre, ¿no es cierto?, las células nerviosas,
las neuronas y esto hace de que entonces se pierda la sensibilidad. ¿Qué es lo que genera esto? El incremento de glucosa va a incrementar el sorbitol, mayor actividad de la aldolasa reductasa, generando depresión del mioinositol. Eso va a tener efectos en que el óxido nítrico, el vasodilatador, disminuya respecto a la activación de fallas en la proteína quinasa C, en el diacilglicerol, esa cascada de señalización. Por tanto, el transportador de sodio, potasio, ATPasa también va a disminuir en su función y eso va a generar entonces disminución en la conducción nerviosa y edema axonal. Efectos que en este caso va a haber compresión nerviosa, entonces las arteriosclerosis por el engrosamiento de la membrana basal y eso cerebrovasculitis, es decir, ictus, ¿no es cierto? También esta disminución de la velocidad de conducción nerviosa se debe a la glucosilación de la mielina. La mielina va a estar glucosilada, produciendo entonces desmineralización y el daño axonal y también una activación a nivel de los macrófagos y todo esto un proceso inflamatorio. Sobre todo, esta neuropatía se debe a que en las células de Sjögren el sorbitol vaya a generar en los axones un daño osmótico. Vemos acá que la hiperglucemia está generando el daño por estrés oxidativo y también la hiperglucemia va a activar a la vía en este caso, de las petosas, lo que va a dar lugar a la activación de la proteína, el incremento de diacilgliceroles, la mayor activación de la proteína quinasa C y esto, liberación del factor de necrosis tumoral y el efecto inflamatorio a nivel de estas células. Entonces, dos procesos importantes, el daño oxidante, el daño osmótico y el daño inflamatorio que se genera para producir esa neuropatía. Y el umbral renal de la glucosa, ya hemos hablado, si esta está mayor a 180 miligramos por decilitro la glucosa, el riñón que no va a poder hacer es filtrar la glucosa, reabsorber a nivel de los túbulos renales, ¿no? ¿Por qué sistema se reabsorbe? Por los SGLT, ¿no? Sodio glucosa transportadores. Entonces, ese fenómeno va a hacer de que el riñón elimine la glucosa por los riñones produciendo la glucosuria. Yo creo que quedamos ahí. Quería terminar, pero me falta muy poquito, casi nada. Mañana espero terminar. Mañana avanzamos metabolismo intermediario y lo que nos resta de diapositivas. Voy a ver cuántas me faltan. No sé si hay preguntas. Me faltan unas 5 o 6 diapositivas nada más. No sé si hay alguna consulta, alguna pregunta, chicos. ¿No? Quedamos ahí ya. Que tengan un buen día. Buenos días. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctora.